En tan solo unas semanas, Luis Enrique logró convertirse en el entrenador más odiado del mundo. Primero lanzó indirectas hacia Messi, Mbappé y Neymar por su paso en el PSG, insinuando que todos estaban llenos de ego, eran egoístas y habían sido una decepción. Pero apenas unos días después de decir eso, Luis Enrique, de manera irónica, le dio una bofetada al jugador rival Joel Pedro y luego aseguró que lo hizo como un acto de pacificación. Aunque estuvo mal al hacer eso, la verdad es que no sorprende tanto. Porque incluso en su época de jugador, nunca fue precisamente el más elegante ni el más querido. Y como entrenador, siempre fue un tipo de carácter fuerte. Estamos hablando de un hombre que no solo ganó uno de los tripletes más icónicos de la historia, sino que también le dio a un club que nadie en Europa tomaba en serio durante años su primera Champions League. Y lo hizo peleándose con sus propios jugadores, siendo frío con la prensa, quemando puentes y perdiendo los estribos más de una vez. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Es Luis Enrique un loco con suerte o un genio disfrazado? Antes de ser entrenador, Luis Enrique era otra cosa completamente distinta, uno de los mediocampistas más odiados de Europa. Desde el primer momento que pisó una cancha, jugaba como si tuviera una deuda personal con el mundo. Metía patadas duras, empujaba todavía más fuerte y corría como si cada duelo fuera una batalla personal. Lo que muchos no saben, porque lo asocian con el Barça a mediados de los 2010, es que Luis Enrique jugó 5 temporadas en el Real Madrid. Era una presencia física en el mediocampo, un verdadero perro de presa. Irónicamente, sus faltas y provocaciones hicieron que los propios hinchas del Madrid nunca lo terminaran de aceptar. Y como acto de pura rebeldía, para demostrarle a esos aficionados que nunca lo apreciaron, Luis Enrique hizo lo impensado, firmó con el Barcelona. Sí, el tipo fue muy recoroso de hace mucho tiempo. Durante años lo silbaron en el Bernabéu cada vez que tocaba la pelota, pero a él no le importaba. En el Barça marcó 46 goles en Liga en sus primeras 3 temporadas y hasta fue nombrado jugador español del año. Pero más allá de sus actitudes, creo que no hay mejor ejemplo de las exigencias que luego tendría con sus jugadores que las que tuvo consigo mismo. Porque después de 8 años en el Barcelona, en lugar de fichar por otro club, simplemente decidió retirarse, diciendo que no podría seguir alcanzando el nivel de exigencia que se imponía a sí mismo si continuaba jugando en sus últimos años. Y fue quizás esa filosofía combinada con su temperamento explosivo lo que realmente definiría su histórica carrera como entrenador. Porque después de su etapa como jugador, pocos imaginaban que Luis Enrique algún día dirigiría al Barcelona. Pero en 2014, tras un breve paso por el filial del Barça y una gran temporada con el Celta de Vigo, Luis Enrique fue elegido para tomar las riendas de un Barcelona en pleno caos. Sin embargo, muchos olvidan que al principio su etapa estuvo llena de tensiones y negatividad. Desde el inicio hubo rumores sobre su mala relación, especialmente con Lionel Messi. Incluso hubo un episodio en el que Messi se ausentó de un entrenamiento tras una discusión con Enrique sobre su planteamiento táctico. Para enero de 2015, Luis Enrique estaba al borde del despido. La afición del Barça estaba dividida. Muchos querían darle a Messi la libertad de hacer su juego y priorizar el talento sobre la táctica, pero aún quedaban bastantes que apoyaban el enfoque autoritario de Enrique, y de repente el Barça empezó a ganar. Desde febrero en adelante el equipo encajó a la perfección, la estructura de Enrique y la magia de Messi se fusionaron de manera instantánea. Y lo que vimos fue el máximo rendimiento de jugadores como Neymar y Suárez. ¿El resultado? El Barcelona ganando su triplete más icónico, en lo que muchos llaman una de las temporadas más dominantes de la historia. Al final, parecía que el enfoque estricto de Enrique como entrenador sí dio resultados. A pesar de la presión, Enrique no cambió por nadie. Después de todo, él mismo es un egoísta también, pero en definitiva, consiguió resultados. Sin embargo, la carrera de Luis Enrique daría un gran giro hacia abajo cuando asumiera como seleccionador de España, y desde el primer momento empezó a sacudir todo. Los nombres de la generación dorada desaparecieron y en su lugar, Enrique llamó a una ola de jugadores jóvenes para darle a España una nueva identidad. Y la prensa española se volvió loca, el arrogante lo llamaban. Lo acusaban de faltar al respeto a los veteranos y los hinchas cuestionaban si tenía cuentas personales contra los jugadores más grandes. Pero a Enrique no le importaba. Y en las ruedas de prensa era un salvaje. Le decía a los periodistas que si querían nostalgia que miraran partidos viejos. Y aunque no ganaron, España jugó buen fútbol. Pero lo interesante de Luis Enrique es que bajo su mando, los jugadores o brillaban o desaparecían por completo. Era como si no existiera término medio. Y a pesar de ser despedido en 2023, fiel a su estilo, se negó a pedir disculpas. Después de todo, él no estaba intentando hacer que España se sintiera cómoda, él quería darle nueva vida y hacerla mejor. Aunque los resultados llegaran años después. Y eso nos lleva al PSG. Cuando Luis Enrique aceptó el trabajo que ni los locos querían,
En una brutal conferencia de prensa dijo: "No hubiera aceptado este trabajo con Messi, Neymar y Mbappé. Sin equilibrio, sin control". Obviamente, al principio cuando los resultados no llegaban, la prensa se le fue al cuello. Pero Enrique nunca cedió. Tenía una visión y esperaba que sus jugadores la siguieran. Digo, ¿quién puede olvidar ese clip donde le grita en la cara a Kylian Mbappé? Si este tipo no se doblegó por Messi, ¿qué te hacía pensar que iba a ser distinto con Mbappé? Incluso le hizo lo mismo a Ousmane Dembélé. Cuando Dembélé se empezó a saltar reuniones tácticas, Enrique lo mandó directamente al banco, dejándole claro que esa actitud no se le iba a tolerar. Llegó un punto en el que hasta leyendas como Thierry Henry cuestionaban públicamente su estilo. Muchos hinchas estaban confundidos, pero Luis Enrique no estaba intentando arreglar al PSG. Quería destruirlo y construir uno mejor desde cero. Y poco a poco, a medida que los jugadores veían la dedicación de Enrique, con reportes de que dormía en el centro de entrenamiento, supervisando personalmente las rutinas físicas e incluso reconstruyendo desde cero los esquemas de presión, el PSG empezó a ganar de forma constante. En su primer año como técnico, ganaron la Copa de Francia y llegaron a las semifinales de la UEFA Champions League, algo que el club no lograba desde la temporada 2019-2020. Pero los dos factores que realmente cambiaron al PSG y los convirtieron en un equipo ganador fueron primero el enfoque de Luis Enrique sobre la presión alta. Él quería que sus jugadores se transformaran en una unidad perfectamente sincronizada, con laterales como Hakimi sumándose al ataque y exigiendo que los delanteros contribuyeran en la presión y la defensa de la misma manera. Muchas veces, Enrique alternaba entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1. Usaba sus laterales invertidos para sobrecargar el mediocampo central, creando superioridad numérica en la fase de construcción. Y con esto, las transiciones al ataque eran fluidas, formando pequeños triángulos de pases cortos que rompían la defensa rival. La presión del PSG era extremadamente agresiva, pero también era estratégica, y durante la temporada 2024-2025 vimos a un PSG que forzaba pérdidas de balón muy arriba y rompía el ritmo de los rivales constantemente. Entraban más fuerte, presionaban más cerca y simplemente daban más esfuerzo en defensa. Pero uno se puede preguntar, ¿por qué? Cualquier técnico puede decirle a sus jugadores que hagan eso, pero al final depende de ellos. Sin embargo, de alguna manera, Luis Enrique logró encender una chispa en este PSG, especialmente en Ousmane Dembélé. Dembélé siempre había sido visto como una promesa fallida, alguien que nunca llegó a su máximo potencial, pero Luis Enrique logró darle un giro total. No solo tuvo la mejor temporada de su carrera, sino que sorprendentemente, Dembélé lideraba la presión alta, jugaba con una chispa y una intensidad que nunca mostró en el Barcelona. Enrique también permitió que Vitinha brillara más y fuera independiente. Esta temporada mostró toda su creatividad y no solo fue muy disciplinado en defensa, sino que este nuevo flujo y movimiento del PSG le permitió destacar en todas las zonas del campo. Hakimi y Nuno Méndez a menudo invertían la construcción de juego y fueron cruciales apoyando los ataques por los espacios intermedios. Esa capacidad de jugar tanto por el centro como por las bandas encajaba perfectamente con la estrategia de Enrique, ya que el equipo podía dominar la posesión o recuperar el balón rápidamente. Por último, su confianza en los jóvenes. Como Desiré Doué, dio frutos. Su decisión de poner al chico siempre encajaba con su estilo. A Enrique no le importaban los nombres ni lo que hayan hecho en el pasado. Le importaba el presente y cómo cada jugador puede encajar en el sistema sin importar cuán joven sea. En resumen, Luis Enrique no es nada carismático, no es cálido y no es particularmente simpático. Aunque sí voy a decir que recibió un odio injustificado durante el Mundial 2022 cuando hacía streams en Twitch, ya que muchos le siguen recordando eso en su contra. Pero aún así, es muy fácil entender por qué tanta gente empezó a odiarlo en estas últimas semanas. Después de todo, durante la final de la Champions, comentó y aplaudió la forma en que el Inter de Milán aceptó la derrota, llamando a los buenos perdedores, solo para desdecirse con lo que hizo después de la derrota contra el Chelsea. Además, también encendió a los fans de Messi y Mbappé con sus declaraciones. Y sí, aunque lo llamen mal perdedor e hipócrita por su actitud tras perder contra el Chelsea, esa fue una de las pocas derrotas del PSG en todo el año. Así que te caiga bien o no, consigue resultados. Y los jugadores que logran sobrevivir a su régimen y adaptarse a su estilo, usualmente terminan mejorando. Aunque no sea divertido y sea muy agotador, la forma en la que enseña a jugar es sólida y fundamental. Porque el fútbol de Luis Enrique no se basa solo en la posesión. Es vertical, tiene propósito, y al igual que él, puede ser violento. Y mientras funcione, ¿realmente hace falta arreglarlo? Solo el tiempo lo dirá.